La función principal del sistema respiratorio es el intercambio de gases, y esto se produce más o menos en alrededor de 300 millones de alvéolos que van a constituir aproximadamente lo que es el 90% del volumen pulmonar humano. El adulto en reposo generalmente inhala alrededor de 8 litros por minuto de aire. Esto es más o menos un volumen corriente de alrededor de 500 mililitros y un promedio de 16 respiraciones por minuto. Este volumen obviamente puede incrementarse según la frecuencia respiratoria y el volumen corriente como ocurre durante el esfuerzo, ¿sí? En un periodo de 24 horas, un ser humano adulto promedio en reposo va a estar expuesto a 1500 litros de aire. Lo que estamos viendo ocurrió hace 106 años. Hubo un primer ataque a gran escala de gas en la historia que se realizó sobre el saliente de Ypres. Este primer ataque causó miles de bajas entre los aliados, pero se mostró ineficaz para romper el frente de trincheras. Así que los alemanes dispararon unos 5.730 cilindros de cloro, o sea, unas 168 toneladas de cloro, hacia las filas aliadas durante la segunda batalla de Ypres. Esto ocurrió un jueves, el 22 de abril de 1915. En unas primeras horas de la tarde, en Ypres, esto es una población en el Flandes belga, y se situaba en un terreno ligeramente elevado, que era una especie de lugar estratégico para lanzar estos tipos de gases. Este gas, si bien no resultó ser letal para muchos soldados, los dejó impotentes, desorientados, vulnerables a las armas convencionales, por ejemplo las ametralladoras o los francotiradores. Se calcula que en Ypres se tomó la vida de 5.000 soldados que murieron asfixiados o quedaron gravemente incapacitados por el gas cloro, que les va a producir ceguera e insuficiencia respiratoria. Y con esta imagen los invito a escuchar esta nueva clase. Vamos a ver hipoxias tóxicas, gases asfixiantes e irritantes pulmonares. Mi nombre es Gabriel Arcidiácono. Soy pediatra y toxicólogo y esta clase se hizo en el 2021. El tracto respiratorio realiza muchas funciones fisiológicas importantes, ¿sí? La función más importante va a ser la transferencia de oxígeno a la hemoglobina a través del endotelio pulmonar. Esta transferencia va a facilitar de alguna forma la distribución del oxígeno por todo el cuerpo para permitir una respiración celular eficaz. Muchos tóxicos van a actuar en diferentes puntos de esta vía de distribución para limitar o perjudicar la oxidación de diferentes tejidos. Por ejemplo, mientras que los opioides y los bloqueantes musculares van a inducir hipoventilación, también tenemos el monóxido de carbono y la metahemoglobina que van a evitar la carga y descarga del oxígeno dentro y fuera de la hemoglobina. Otros tóxicos van a alterar lo que es la adecuada oxigenación de la hemoglobina a nivel del intercambio de los gases pulmonares. Y a esto nos vamos a referir principalmente en esta clase del día de hoy. Entonces tenemos dos grupos de tóxicos que son capaces de interferir con este intercambio de gases que les dije recién. Por una parte tenemos los asfixiantes simples y los irritantes pulmonares. La alteración de la difusión del oxígeno a nivel pulmonar en forma independiente de la etiología va a reducir el contenido del oxígeno de la sangre y va a terminar en hipoxia tisular, ¿no? A diferencia de la mayoría de las exposiciones a los tóxicos, las intoxicaciones por asfixia y los irritantes pulmonares van a ocurrir con una frecuencia en escala masiva, ¿sí? Debido a la magnitud de estas exposiciones, como vimos recién en la guerra de Ypres.
aunque no siempre eso se cumple, ¿sí? Vamos a ver algo de esto de la afectación en escala masiva, ¿sí? Vamos a dirigirnos al lago Nyos, esto es en Camerún, es en África. Esto es un lago de cráter volcánico carbonatado que va a ocurrir un fenómeno muy particular. Miren, el 21 de agosto de 1986 ocurre un desastre en este lago, ¿sí? Hay una misteriosa nube que terminó matando a 1.700 personas y 3.500 cabezas de ganado. Vamos a ver de qué se trató esta misteriosa nube. Este desastre del lago Nyos es un ejemplo de asfixia simple. La muerte no demostró signos de irritación cutánea, ni pulmonar, ni anomalías toxicológicas. Por ejemplo, en este caso lo que hubo una emisión a gran escala de dióxido de carbono, ¿sí? De este lago, que liberó más de 80 millones de metros cúbicos de dióxido de carbono y provocó todas estas muertes que le comenté recién. Esto ocurrió a la noche, más o menos a las 11 de la noche. Hubo personas que se despertaron, que no podían levantarse de la cama, que se sentían confundidos, que no sabían lo que estaba pasando. Esto sacado todo de recortes periodísticos. Era el 21 de agosto de 1986, estaba amaneciendo, los pobladores de varias aldeas del noroeste de Camerún descubrieron al despertar que muchos de sus amigos y vecinos estaban muertos y que murieron durante la noche. A la mañana siguiente vieron gente tirada en las calles, algunos estaban muertos. En nuestro poblado perdimos a mucha gente, unas 75 personas murieron. Ese es otro relato de otra persona. La cifra total, sin embargo, fue muchas veces más alta. En ese día murieron unas 1.700 personas, como les dije recién, en Camerún, y el motivo fue la inhalación de estos gases. Los informes señalaron que las víctimas, todas estas víctimas, vivían cerca del lago Nyos. Y este lago Nyos se encuentra en realidad cerca de la frontera entre Camerún y Nigeria. Al parecer, lo que ocurre en este caso es que el dióxido de carbono se estuvo formando en la profundidad de este lago y este dióxido de carbono, que tiene un origen a nivel volcánico, se fue acumulando con el tiempo en forma lentamente y cual bebida gaseosa cuando uno abre la bebida y sale todo el gas y se ve el gas, este mismo efecto ocurrió en el lago, ¿sí? De alguna forma se saturó de este dióxido de carbono de origen volcánico y se produjo esta emisión de dióxido de carbono. Como sabrán, el dióxido de carbono es mucho más pesado que el oxígeno. Esto hizo que fuera avanzando en las zonas, en el perímetro, ¿no?, del lago Nyos y abarcando a todas las casas, ¿sí?, donde estaban las personas. Este fenómeno que les comenté recién se lo llama erupción límnica o fenómeno del lago explosivo, que es un extraño desastre natural en el cual el dióxido de carbono erupciona súbitamente de las profundidades de un lago, asfixiando a la fauna, al ganado y a los seres humanos. ¿Y qué fue lo que fue ocurriendo a medida que la fracción inspiratoria de oxígeno fue disminuyendo? ¿Sí? Porque acá estamos hablando de un gas relativamente inerte que funciona como un gas noble, ¿sí?, que de alguna forma desplaza el oxígeno
del aire ambiental. Y a medida que el oxígeno ambiental va disminuyendo, los síntomas que presentaban las personas iban aumentando, ¿sí? En un FiO2 de 21%, que es una fracción inspiratoria normal de oxígeno a la cual estamos acostumbrados nosotros a respirar, no hay ningún síntoma, y a medida que va disminuyendo aparece la taquipnea, la hiperpnea, taquicardia, reducción del estado de alerta, tensión, cefalea, euforia, incoordinación, y vamos disminuyendo con alteración del sensorio y coordinación, cianosis. Al 6% ahí ya tenemos náuseas, vómitos, letargo, incoordinación grave, coma, y menos de 6, acá ya tenemos coma y muerte. De manera similar, los gases irritantes también provocan bajas masivas, pero por otra forma, ¿sí? Por esta razón, el cloro, y también ahora vamos a hablar de otro gas irritante que es el fosgeno, se utilizaron en batallas durante la Primera Guerra Mundial. Esto provocó la muerte de miles de aliados. La utilización de agentes químicos en el campo de batalla es ineficaz e imprecisa. ¿Por qué? Porque es bastante difícil de hacer blanco en la piel o en los pulmones de un soldado. El gas está a la merced de la fuerza y el capricho de los vientos, de alguna forma, y es lo que hace que generalmente no se use, por suerte, estos métodos químicos en las guerras. Y prácticamente fue uno de los motivos por los cuales en la Segunda Guerra Mundial no se empleó estos tipos de gases, solamente se empleó más bien en la Primera Guerra Mundial, aunque también se notó que hay una lista de conflictos regionales donde se volvieron a recurrir a estos gases, por ejemplo en Marruecos, en Libia, en China, en Yemen, Vietnam, Irak, Irán, también se fueron empleando estos gases tóxicos. Estas imágenes que estamos viendo desde la Primera Guerra Mundial, y son imágenes relacionadas con el cloro y el fosgeno. La contaminación del aire también es otra forma de intoxicación, ¿sí? Por gases. En estos casos estamos hablando de gases tóxicos que pueden generar enfermedades importantes y la muerte de muchas personas que están de alguna forma afectadas por todo este smog, ¿sí? El smog que vamos a hablar ahora es el smog fotoquímico. Estamos hablando de las nieblas de Londres. Ya a partir de 1272, cuando el rey Eduardo I prohibió la quema de carbón mineral, que era causante de todo este smog. Después, en el siglo XIX, con la era de la rápida industrialización en Inglaterra, estas nieblas se fueron cada vez más frecuentes y más problemáticas. En 1873 ocurrió otra niebla de Londres. Esta fue responsable de 260 muertes, todas por bronquitis. Y en 1952, acá tenemos otra, la más importante de todas, lo que se conoce como la niebla de Londres específicamente. Esta era un smog denso cargado de dióxido de azufre, que lo vamos a ver en un ratito, y fue responsable de 4.000 muertes en este caso. Tanto el inicio de la reforma de la contaminación del aire y de la aprobación de la Ley de Aire Limpio en 1956 por parte del Parlamento resultaron de alguna forma la solución a todo este problema. Lo que vemos acá entonces es el smog fotoquímico causado por el dióxido de azufre atmosférico y los óxidos de nitrógeno, ¿sí? Que eran los principales componentes de lo que es el smog fotoquímico. Volvamos a 1952, acá estamos hablando de la niebla de Londres, las 4.000 muertes que ya les dije recién. Recuerden que las principales eran los óxidos de nitrógeno y el dióxido de azufre. Y además
recuerden también uno de los detalles más, que muchos de estos tóxicos que vamos a hablar, de los que causaron esta niebla de Londres, también se encuentran en los fenómenos de inhalación de humo, ¿sí? Así que se van a mezclar un poco los temas ahí. Bhopal, India. Esto ocurrió en 1984. Acá lo que tenemos es una liberación inesperada de también inhalantes irritantes con una intoxicación a gran escala, como venimos hablando, ¿sí? Hay liberación de isocianato de metilo en una ciudad, ¿sí? En Bhopal, que provocó síntomas respiratorios inmediatos y persistentes en muchos habitantes. Aproximadamente estamos hablando de 200.000 habitantes locales, con 2.500 muertes. Todo esto fue producto de una reducción del costo de mantenimiento de una industria, ¿sí? 100% de intereses económicos terminó pagando la población esta reducción de costo de mantenimiento, ¿sí? Esta fuga del gas tóxico en esta planta es una planta que era pesticidas, ¿sí? Trabajaban con pesticidas, lo que fabricaban eran carbamatos, el tema de carbamatos se ve en otra clase, ¿sí? Pero en parte de toda la producción del carbamato tenemos que necesitaban este isocianato de metilo, ¿sí? Para la producción del carbamato. Y lo que se produjo fue la liberación de este isocianato de metilo, que es un irritante, es un gas, y produjo todas estas muertes que les dije recién, ¿sí? Como les comenté, fue un error, o sea, fue una reducción en lo que es el mantenimiento de esta planta productora, ¿sí? De carbamatos. Se produjo una reacción exotérmica descontrolada dentro de esta planta y provocó la liberación de aproximadamente 24.000 kilos de isocianato de metilo en el aire. Y este gas se fue dispersando rápidamente a través del aire, ¿no? Por toda el área densamente poblada que rodeaba la fábrica, donde ahí vivían muchos, incluso muchos trabajadores de esta empresa. Lo que resultó es al menos en esta cantidad de muertes que le dije recién. 2.500 muertes, parte debido a todos estos gases irritantes y parte a todo el escape en estampida que se provocó por este escape de gas, ¿sí? Imagínense los ancianos y los niños atrapados en las zonas más densas de esta nube, a ras del suelo, y el escape descontrolado, todo lo que habrá sido esta tragedia, ¿sí? La respuesta inicial a este desastre estuvo muy limitada. ¿Por qué? Porque había mucha falta de información sobre la toxicidad del químico en la gente que trabajaba en este local, más asociado a la pobreza de los residentes, ¿sí? Que vivían alrededor de la fábrica. Imagínense también la muerte de animales, principalmente búfalos y vacas, en las mismas calles. Todavía a 10 años después de la tragedia, había persistencia de enfermedad obstructiva en los sobrevivientes y también problemas oftalmológicos crónicos. Así que imagínense lo que es la dimensión, ¿sí? De la tragedia. Todo esto termina generándose una ley sobre el derecho a saber respecto a las posibles exposiciones tóxicas, ¿sí? Cuando uno está trabajando con estos tóxicos, porque lo que se vio es que realmente esta gente no sabía que eran tóxicos y a qué magnitud eran. Bueno, en esta diapositiva, ya la última de esta introducción, en donde vimos un poco de todos los temas que vamos a ver en la clase de hoy, les quiero mostrar todos los pasos que se fueron siguiendo para la producción de lo que es el caramato del carboril en Bhopal, ¿sí? Empiezan con monóxido de carbono y cloro, fosgeno, isocianato de metilo y carboril. 3 años antes de la catástrofe de Bhopal,
que era por isocianato de metilo, lo dijimos recién, ocurrió un accidente relacionado con fosgeno, en donde hubo una muerte de un obrero. Esto, como les dije recién, ocurrió 3 años antes que Bhopal y de alguna forma fue un anticipo de la catástrofe que se acercaba. De alguna forma, los trabajadores de este lugar estaban acostumbrados a las pérdidas de gas y a la falla de los instrumentos de medición de presión, y eso fue que de alguna forma pierdan muchas pautas de alarma importantísimas al momento de que cuando ocurrió la catástrofe. Parte 1. Asfixiantes simples. Ahora vamos a ver gases nobles, hidrocarburos de cadena corta, dióxido de carbono y nitrógeno. Los asfixiantes simples actúan principalmente desplazando el oxígeno del aire ambiental, ¿sí? En realidad, prácticamente todos los gases conocidos, excepto el oxígeno, pueden actuar como un simple asfixiante, ¿sí? Incluso si pensamos en el monóxido de carbono, en lugares saturados con monóxido de carbono, va a actuar como un asfixiante simple, porque va a desplazar el oxígeno, ¿sí? Además de todos los efectos que tiene el monóxido de carbono, pero necesitamos altas concentraciones para que actúe principalmente como un asfixiante simple. Así que, pero vamos a tener principalmente en cuenta como asfixiantes simples los que les voy a hablar, lo que les voy a nombrar ahora. Pero bueno, tengan en cuenta el detalle que les dije recién, ¿sí? Estos asfixiantes simples que van a desplazar el oxígeno del aire y reducir de alguna forma la fracción de oxígeno inspirado por debajo del 21%, como les nombré hace un ratito, van a provocar una disminución de la presión parcial de oxígeno. Conceptualmente, vamos a decir que los asfixiantes simples no tienen una actividad farmacológica específica, ¿sí? Se necesitan concentraciones ambientales extremadamente altas de estos gases para producir asfixia. Y la asfixia va a ocurrir típicamente en espacios confinados o con liberación rápida de grandes volúmenes de asfixiantes simples, por ejemplo lo que pasó en el lago Níos. Entonces, una persona expuesta a cualquier gas asfixiante simple va a desarrollar diferentes síntomas y signos clínicos característicos de la hipoxia o de la falta de oxígeno a nivel celular. Estos hallazgos clínicos van a estar directamente relacionados con la reducción de presión parcial de oxígeno, como les nombré recién, lo que va a llevar a una hipoxemia o baja cantidad de oxígeno en la sangre. Las complicaciones que va a tener estas personas van a ser principalmente a nivel cardiovascular y sistema nervioso central, ya que como sabemos, estos son los órganos que mayores requerimientos tienen de oxígeno. A medida que la hipoxemia se va haciendo más grave o se va desarrollando más rápidamente, la persona va a padecer insuficiencia orgánica multisistémica y muerte por hipoxia tisular. Los gases nobles o estos gases que van a provocar estos tipos de hipoxia hipóxicas se almacenan comprimidos generalmente, tienen funciones industriales y médicas y todos al ser comprimidos van a generar líquidos con características criogénicas, ¿sí? Que se van a expandir rápidamente al descomprimirse. Uno de estos ejemplos es el helio, el neón, el argón, el xenón. Todos comparten estas características que les dije recién. Otros gases que van a provocar este fenómeno de hipoxia hipóxica son los hidrocarburos de cadena corta, metano, etano, propano, butano. Estos se usan como combustibles, generalmente también se almacenan en forma comprimida, son las garrafas, ¿sí? El metano
que tiene un solo carbono, no tiene toxicidad directa conocida. Es conocido como gas natural o gas de los pantanos, está presente en altas concentraciones ambientales, obviamente en los pantanos, por la presencia de materia orgánica en descomposición. Además, el gas natural comprimido se utiliza como combustible, ¿sí? Lo vemos en los automotores, lo vemos en los hogares. Y en el caso, por ejemplo, de los automotores, si se filtra internamente en un automotor, puede también presentar un peligro de asfixia, porque estamos hablando de un espacio confinado y de un gas que puede desplazar el oxígeno. La exposición al metano también es un riesgo ocupacional para los mineros, por ejemplo, que históricamente llevaban con ellos a unos pajaritos o canarios, ¿sí? A los lugares de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando le pasaba algo a esta ave, ¿sí? Era una especie de advertencia temprana de que había presencia de gases tóxicos o deficiencia de oxígeno. Existe lo que se conoce como el gas asociado al carbón, ¿sí? Que es un hidrocarburo que contiene 100% metano y proviene de unos reservorios que se encuentran dentro de lo que es el manto de carbón y con frecuencia se encuentran en profundidades a nivel más superficial y asociado a grandes volúmenes de agua. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los mineros se acercan a estos depósitos de metano, se libera este gas en el proceso de extracción de carbón en las minas, ¿sí? El proceso de extracción se llama arranque, tiene este nombre, ¿sí? Es la separación de la roca, ¿sí? Del macizo rocoso con el empleo de diferentes herramientas, ¿sí? No importa, la cosa es que se libera este metano que está acumulado en especies de bolsas y ahí es donde se manifestaba primero en los pajaritos, ¿sí? Recuerden de que el metano de por sí no tiene gas, no tiene olor, ¿sí? Que el olor que sentimos nosotros al gas de la cocina que usamos es por algo que se le agrega al gas para que tenga olor, si no, no tienen, suele ser inodoro el gas. Además, también tengan en cuenta que el metano tiene un riesgo de tipo explosivo. Bueno, por si les interesa, ¿sí? Lo que se le suma al gas para que tenga olor se llama etilmercaptano, ¿sí? Es el agente que es medio hediondo, es responsable de este olor característico similar al azufre, ¿sí? La inhalación, por ejemplo, de butano, que es el gas que tiene 4 carbonos, estos se encuentran en los encendedores de cigarrillos, ¿sí? Se puede dar con fines recreativos, principalmente en adolescentes, y también se relaciona, como vamos a ver en la clase de hidrocarburos, con alteraciones cardiovasculares y en el sistema nervioso central. El dióxido de carbono, esto lo vimos en el lago Níos. Acá tengo otro ejemplo para mostrarles sobre el dióxido de carbono. Si bien no es un gas asfixiante simple por definición, porque tiene efectos fisiológicos propios, el dióxido de carbono se parece mucho a los asfixiantes simples desde un punto de vista toxicológico, así que lo vamos a tener como gas asfixiante simple. El dióxido de carbono lo usan mucho en laboratorios, se emplea también para eutanasia animal. También otros de los usos se puede emplear como eutanasia a gran escala para ganados enfermos, el dióxido de carbono. Se emplea para lo que es la carbonatación en los refrescos. No es inflamable. Se emplea también como protector durante la soldadura, para extinción de incendios.
Es extremadamente frío en la forma de hielo seco, ¿sí? Se congela alrededor en menos 78 grados aproximadamente y pasa de ser gas a sólido, ¿sí? Y de la misma forma pasa de ser sólido a gas sin pasar por el estado líquido, ¿sí? Sin la licuefacción. Este proceso de pasar del estado sólido al gas se llama sublimación. Y la intoxicación ocurre cuando se permite que el hielo seco se sublime en un espacio cerrado a 4 grados. Esto ocurrió el año pasado, ¿el año pasado o el anterior? Creo que fue en el 2019. Sí, pues están sin máscara, así que supongo que habrá sido en el 2019. Esto fue lo presentó una influencer. Instagramer, creo que era, eh, para su cumpleaños, volcó dióxido, el hielo seco en una pileta, en un ambiente cerrado, y se libera en forma masiva dióxido de carbono. En condiciones normales, el aire ambiente contiene aproximadamente un 0,03% de dióxido de carbono. Y las concentraciones, cuando aumentan estas concentraciones ambientales de dióxido de carbono, si bien se produce parte de la absorción de dióxido de carbono, lo que va a estimular aún más la respiración, eso es en cuanto a su efecto fisiológico, también actúa principalmente, como les dije recién, como un gas noble, va a desplazar el oxígeno, ¿sí? Así que va a generar una hipoxia hipóxica, que es lo que quiero que se lleven de la clase del fenómeno del dióxido de carbono, que principalmente la función es de desplazar el oxígeno. Gas nitrógeno es un gas incoloro, inodoro, insípido, eh, produce efectos clínicos también independientemente de la hipoxemia. La mayoría de las intoxicaciones se van a caracterizar también principalmente como asfixia simple. El gas nitrógeno lo vamos a usar en cromatografía como fertilizante, también es un gas criogénico para lo que es cirugías y en la industria. La intoxicación con nitrógeno es muy poco común, es poco frecuente, pero ocurre después de la rápida evaporación del líquido, ¿sí? Del líquido que está sobreenfriado. Este nitrógeno es incoloro, inodoro, insípido, constituye normalmente el 78% del volumen del aire, ¿sí? El 78% del aire que respiramos es nitrógeno. En condiciones estándar es un gas inerte que no tiene toxicidad fisiológica directa, pero cuando se conoce, ¿sí? Que, por ejemplo, en los buzos, cuando respiran aire que contiene un 70% de nitrógeno, los buzos submarinos, se generan lo que conocemos como narcosis por nitrógeno. Esto, conocido como el éxtasis de las profundidades, y causa muchas muertes en lo que es el medio subacuático. Se desconoce el mecanismo subyacente de lo que es la narcosis por nitrógeno, pero la estructura del nitrógeno y al ser muy lipofílico, sugieren que tiene algo que ver con los gases anestésicos. Para evitar lo que es la narcosis por nitrógeno en los que les gustan las profundidades, generalmente el nitrógeno de los tanques se sustituye por otro gas, ¿sí? Menos soluble en lípido, por ejemplo, el helio. Segunda parte, gases irritantes. Bueno, ¿qué son los gases irritantes? Los gases irritantes son un grupo heterogéneo de sustancias químicas que van a producir efectos tóxicos con una vía final común, ¿sí?
Esta vía final común es la destrucción de la integridad de la barrera mucosa del aparato respiratorio. Estas sustancias químicas irritantes van a dañar tanto los neumocitos como los capilares pulmonares. Y además va a provocar lo que es la afluencia de neutrófilos en respuesta a las diferentes citoquinas y a los leucotrienos que se liberan. Esto va a colaborar todavía aún más a lo que es la alteración de la integridad de las células endoteliales capilares. Toda esta respuesta del individuo a la exposición a estos gases irritantes va a dar como resultado acumulación de desechos y exudados en los sacos alveolares y va a producir este efecto, este hallazgo clínico característico del distrés respiratorio, ¿sí? El síndrome de dificultad respiratoria aguda. Muchos gases irritantes, un dato interesante, es que necesitan diluirse en el agua. Algunos necesitan diluirse en el agua de los pulmones para liberar este tóxico final. Generalmente el tóxico que liberan estos gases cuando se diluyen en el agua generalmente es un ácido, ¿sí? Por ejemplo, es lo que pasa con el gas cloruro de hidrógeno, que cuando se mezcla con el agua de la mucosa, ¿sí?, respiratoria, libera ácido clorhídrico. Otros gases, por ejemplo el oxígeno o el ozono, también pueden provocar daño pulmonar, principalmente por estrés oxidativo, por liberación de radicales libres. Y después también tenemos el dióxido de nitrógeno y el cloro, que tienen efectos también, una mezcla, ¿sí? Pueden ejercer efectos oxidantes, actúan como ácidos y también liberan radicales libres. Los metales, los humos de metales también pueden provocar daño a nivel de lo que es el tracto respiratorio por estrés oxidativo y otros mecanismos. Y ahora les voy a hablar un poquito sobre fosgeno. El tema del fosgeno es que como se empleó como arma química, se estudió mucho sobre el tema de cómo causaba las lesiones en el tracto respiratorio. El fosgeno también necesita mezclarse con el agua de la mucosa respiratoria y ahí se va a liberar diferentes sustancias que van a actuar en las membranas de las células epiteliales y endoteliales. Y a través de estos mensajeros celulares que se van a liberar, van a dar como resultado toda una respuesta inflamatoria compleja. Por ejemplo, como dijimos, los leucotrienos que van a llamar a los neutrófilos, que son factores quimiotácticos, y que se van a acumular, van a liberar más oxidantes y provocar lo que es el distrés respiratorio. Cuando hablamos de radicales libres en relación a estos gases irritantes, estamos hablando de radicales libres relacionados al oxígeno o al nitrógeno. Estos radicales libres también van a interactuar con las membranas celulares, van a desencadenar cascadas peroxidativas de lípidos, se van a liberar más radicales libres que van a destruir las membranas lipídicas y van a terminar también, entre otras cosas, inhibiendo lo que es la producción de energía a nivel de la cascada de transportes de electrones. Los expuestos a estos gases irritantes, estas manifestaciones se pueden provocar en segundos. Generalmente, si estamos hablando de manifestaciones a corto plazo, estamos hablando de manifestaciones en tracto respiratorio superior. ¿Qué pasa? Cuando hay manifestaciones en tracto respiratorio superior y estas manifestaciones son en segundos de la liberación del gas, estas manifestaciones suelen ser una señal suficiente para que el paciente escape de la exposición. Estos pacientes generalmente van a ingresar con dolor nasal, orofaringio, babeo, edema, tos, estridor, y la irritación conjuntival o lo que es la quemosis o la irritación de la piel se van a observar a menudo, ¿sí? Porque estamos hablando de exposiciones que también se acompañan, ¿sí?, a nivel de lo respiratorio, lo que es la exposición ocular o cutánea. Los gases que irritan menos
o sea que son más lentos en manifestarse, no suelen proporcionar esta señal que les hablé recién, ¿sí? Por lo tanto, el individuo no reacciona, no escapa, ¿sí? En este caso, la respiración continua, prolongada de este gas tóxico va a hacer que llegue más lejos, que llegue a nivel broncopulmonar. Y como dijimos que son manifestaciones tardías, vamos a tener manifestaciones como traqueobronquitis, bronquiolitis, broncoespasmos, distrés respiratorio. Son respuestas inflamatorias que van a demorar un tiempo en aparecer, ¿sí? Y representan lo que es el espectro de lesiones agudas en el tracto respiratorio inferior. Lo que se vio en modelos experimentales que evalúan diferentes solubilidades de estos gases en agua, por ejemplo, lo que se vio es que los gases más solubles en agua son los que suelen dar manifestaciones en tracto respiratorio superior. Si bien les dije recién de que los gases solubles en agua suelen afectar más lo que es las vías respiratorias superiores, obviamente hay excepciones, y todas estas excepciones de qué van a depender, principalmente de la dosis, ¿sí? En situaciones en las que, por ejemplo, estamos en presencia de gases irritantes en vías aéreas superiores y el individuo no se puede escapar de esta exposición continua, tarde o temprano van a terminar desarrollando lesiones en tracto respiratorio inferior, por más que sean solubles en agua y principalmente afecten las vías respiratorias superiores, ¿sí? Alternativamente, si hay una rápida aparición de gases concentrados que generalmente se asocian con signos y síntomas tardíos, pero tenemos altas concentraciones de estos gases, pueden llegar a aparecer manifestaciones en vías respiratorias superiores y manifestaciones en piel o en los ojos, ¿sí? Así que, bueno, esta regla que les comenté recién de la solubilidad con agua es una regla que va a depender de la cantidad de gas en el ambiente. Bueno, esto es lo que estaba hablando yo recién, de lo que es el distrés respiratorio agudo, que es la manifestación más grave en relación a la exposición a gases irritantes. Acá tenemos anomalías clínicas, radiográficas, fisiológicas, causadas por todo este fenómeno de inflamación pulmonar y todo el llenado alveolar, que generalmente tarda en aparecer, son manifestaciones de aparición tardía. Este síndrome de dificultad respiratoria es un síndrome inespecífico resultante de diversas agresiones, ¿sí? Que también pueden llegar a aparecer como en sepsis, en traumatismo, no solamente con manifestaciones toxicológicas. Las pacientes con este distrés respiratorio van a presentar disnea, opresión torácica, dolor torácico, tos, esputo espumoso, sibilancias, crepitaciones, hipoxemia, etc. ¿sí? Y las anomalías radiográficas típicas, infiltrados pulmonares, generalmente bilaterales, el patrón va a ser alveolar y la silueta cardíaca va a ser normal, porque así de esta forma lo podemos diferenciar del distrés respiratorio por insuficiencia cardíaca congestiva. Bueno, como les dije, los gases los podíamos diferenciar según la solubilidad en el agua y estos gases muy solubles en agua tenían la característica que las manifestaciones suelen ser rápidas, ¿sí? Y comprometen generalmente vías respiratorias superiores, ojos y piel, ¿sí? Principalmente estos gases muy solubles en agua son ácidos y bases formadores de gases. Acá teníamos al amoníaco, el NH3, es un químico industrial, es doméstico
común, se usa para el plástico, para síntesis de plásticos, explosivos, fertilizantes, refrigerantes, limpiadores. El olor y la irritación son características del amoníaco y sirven de alguna forma, como les dije recién, como señales de advertencia hasta a una exposición al amoníaco. ¿Qué pasa cuando el amoníaco se disuelve en agua? Se forma la base hidróxido de amonio. Este hidróxido de amonio va a producir rápidamente irritación severa en las vías respiratorias superiores y los pacientes con exposición al amoníaco, principalmente concentrado o por mucho periodo de tiempo, ¿sí? Obligado, ¿sí? Acá van a desarrollar reacciones en el tracto respiratorio inferior, como les comenté recién, que no es una regla que estos gases muy solubles en agua solamente dan manifestaciones en vías respiratorias superiores, sino que depende de la exposición, ¿sí? La inhalación experimental de amoníaco, ¿sí? En dosis altas nebulizadas van a provocar distrés respiratorio dentro de los 2 minutos posteriores a la exposición. Estamos hablando de mucha cantidad de amoníaco. Lo que genera estas dosis altas de amoníaco, ¿sí? Toda una hinchazón y edema de los neumocitos tipo 1, bien típico de lo que es distrés respiratorio. La inhalación crónica de NH3, de amoníaco, ¿sí? A bajas concentraciones o exposiciones repetidas a altas concentraciones de amoníaco van a desencadenar lo que es un fenómeno de fibrosis pulmonar. Obviamente estamos hablando acá principalmente de exposiciones laborales, ¿sí? Al amoníaco. Las cloraminas también son irritantes. Son compuestos nitrogenados clorados que incluyen, por ejemplo, la monocloramina, la dicloramina, la tricloramina, y se generan comúnmente mediante la mezcla del amoníaco, que lo hablamos recién, con la lavandina, ¿sí? Con el hipoclorito de sodio. A menudo se hacen estas mezclas intentando potenciar los poderes de limpieza de cada producto por separado y se convierte un error. Otro ejemplo de cuando aparecen las cloraminas es cuando se mezclan los compuestos nitrogenados urinarios, la orina, ¿sí? Con lavandina, ¿sí? En la mezcla de estos dos componentes también se generan cloraminas. Estos compuestos, las cloraminas, cuando se unen al agua, ¿sí? Que está recubriendo el epitelio, va a generar radicales del ácido hipocloroso, amoníaco y oxígeno. Todos actúan como irritantes. Si bien no son tan solubles en agua como el amoníaco, ¿sí? Las cloraminas pueden producir síntomas rápidamente. Sin embargo, debido a que estos síntomas iniciales a menudo son leves, a menudo no provocan lo que es un escape inmediato, lo que resulta generalmente en una exposición un poco más prolongada o recurrente y mayor cantidad de síntomas pulmonares y oculares. Otro tipo de exposición a las cloraminas, por ejemplo, a la tricloramina, ocurre en piletas, ¿sí? En las piscinas cubiertas. Y bueno, esto es responsable de, al modificar lo que es la permeabilidad del epitelio pulmonar, y por ahora las consecuencias de estas modificaciones de lo que es el epitelio pulmonar por las cloraminas en las piletas cubiertas no se sabe muy bien las consecuencias, pero bueno, es para tenerlo en cuenta de que están estas cloraminas en las piletas cubiertas. El cloruro de hidrógeno. Ya algo hablamos del cloruro de hidrógeno. El uso más
importante de este gas, del cloruro de hidrógeno, es para la producción de ácido clorhídrico. ¿Qué es lo que se hace? Se disuelve el gas, el cloruro de hidrógeno, en el agua. Este fenómeno también se va a producir cuando el gas, el cloruro de hidrógeno, se una al agua de los pulmones después de la inhalación y se produce ácido clorhídrico. Otra fuente de cloruro de hidrógeno, por ejemplo, es el cloruro de polivinilo, el PVC. Es un plástico que comúnmente se utiliza para lo que es tuberías. Entonces, cuando se prende fuego, cuando se quema este plástico, va a generar cloruro de hidrógeno. Y es todo un riesgo ocupacional para, por ejemplo, los bomberos o las personas que están expuestas a la quema de estas tuberías plásticas. Otro gas irritante es el fluoruro de hidrógeno, ¿sí? Este también, o sea, tiene forma gaseosa. El fluoruro de hidrógeno, cuando se une al agua, libera ácido fluorhídrico, genera ácido fluorhídrico. Este ácido fluorhídrico, además, se utiliza en industrias de gasolina, cristalería, renovación de edificios, en semiconductores. Entonces, esta formación de ácido fluorhídrico que dijimos que se formaba cuando se unía en el agua, también va a ocurrir en los revestimientos epiteliales. Se forma este ácido fluorhídrico, que es un ácido débil, y las exposiciones por inhalación de fluoruro de hidrógeno van a generar síntomas de tipo irritativo. Y cuanto más sea la exposición, mayor destrucción, en este caso del parénquima bronquial y pulmonar, de estrés respiratorio y muerte generalmente relacionada con las manifestaciones sistémicas del fluoruro, independientemente de la ruta de exposición. Y acá vamos a tener en las manifestaciones sistémicas, que ya lo vimos en los cáusticos, principalmente lo que es la hipocalcemia y la hiperpotasemia. El tratamiento de inhalación por fluoruro de hidrógeno es un tratamiento específico porque dijimos que alteraba el calcio corporal. ¿Por qué? Porque el flúor atrapa el calcio. Entonces, lo que se sugiere en estos casos, además de las evaluaciones electrocardiográficas frecuentes y de la corrección de electrolitos séricos, es la administración de gluconato de calcio, que puede ser nebulizado para limitar lo que es la absorción sistémica del fluoruro. Este gluconato de calcio se va a unir en forma local al ion fluoruro y va a evitar que se absorba. Y el calcio nebulizado va a prevenir la toxicidad por el ion fluoruro. También deben administrarse sales de calcio sistémicas según sea necesario para corregir la hipocalcemia. El dióxido de azufre y ácido sulfúrico, ya los nombramos un rato antes, tiene múltiples aplicaciones industriales, es un subproducto que se encuentra principalmente en lo que es las industrias de fundición y refinerías del petróleo. También se genera por la mezcla de ciertos productos químicos, como por ejemplo un ácido con bisulfito de sodio. El dióxido de azufre es altamente soluble en agua y tiene un olor acre, característico, que de alguna forma el individuo que se encuentra en este ambiente con dióxido de azufre va a advertir la presencia de las concentraciones por niveles muy debajo de lo que son niveles irritantes. El ácido sulfuroso es una preocupación ambiental que es producto de la combinación del dióxido de azufre ambiental en las gotas de agua, ¿sí? En estas gotas de aguas ambientales, o sea, se genera este ácido sulfuroso que es generador de lo que conocemos como lluvia ácida.
La exposición de dióxido de azufre atmosférico da como resultado broncoespasmos, que va a ser pronunciado y más difícil de tratar en pacientes previamente asmáticos. También va a producir hallazgos patológicos en todo lo que es el revestimiento epitelial, todo relacionado con el distrés respiratorio, y además del efecto de la generación de ácido sulfuroso tras la disolución en el agua, el dióxido de azufre también causa daño oxidativo en los pulmones. Toda esta respuesta irritante aguda en las vías aéreas superiores e inferiores por el dióxido de azufre va a generar disfunción pulmonar y algunos pueden llegar a tener problemas por años por la exposición a este gas. Ahora vamos a hablar de los gases medianamente solubles en agua. Acá tenemos el principal, más importante, bueno, el más importante es el cloro, ¿sí? El gas cloro. El gas cloro se transporta en estos carros tanque, ¿sí? Que pueden ser los de ferrocarril, y se descargan con una instalación especialmente diseñada para esto, ¿sí? Son gases muy peligrosos. El gas cloro se caracteriza por ser un gas oxidante, tiene varios usos industriales. La exposición ocupacional es bastante frecuente a este gas. Como dije al principio, tanto los franceses como los alemanes utilizaron el gas cloro como arma química en la Primera Guerra Mundial, y aunque el cloro gaseoso generalmente no está disponible para su uso en el hogar, la exposición doméstica al cloro gaseoso es bastante común. ¿Por qué? Por la mezcla de un ácido con lavandina o el hipoclorito de sodio. ¿Qué pasa? Libera gas cloro gaseoso, como se ven en la figura que les puse ahí arriba, ¿sí? Debido a que hay un componente aniónico, por ejemplo el sodio del ácido, este componente aniónico no participa en la reacción, pero sí la combinación del ácido hipocloroso con prácticamente cualquier ácido, como por ejemplo el ácido fosfórico, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, da como resultado la liberación de cloro gaseoso. Estos ácidos, el ácido fosfórico, clorhídrico, sulfúrico, se encuentran en muchos detergentes, ¿sí? En bajas concentraciones, pero se pueden encontrar, y es lo que hace la combinación que facilita la liberación de gas cloro cuando se mezcla el hipoclorito de sodio, o sea, la lavandina, ¿sí? Con los detergentes. Esta mezcla inapropiada de productos de limpieza es la causa de la mayoría de las exposiciones no ocupacionales al gas cloro. En raras ocasiones los pacientes generan gas cloro intencionalmente con fines supuestamente placenteros, pero bueno, eso sería un poco más raro. El gas cloro se presenta cuando se envejecen las tabletas de cloración de las piscinas, también es una forma de aparición de gas cloro. Y la toxicidad aguda por el cloro se genera cuando falla todo el sistema de cloro gaseoso comprimido, como vimos en los tanques estos, o también en los sistemas de cloración directa de las piscinas públicas, que se pueden emplear gas cloro también, o para sistemas de gas, por sistema de cloración de agua potable. También se puede emplear gas cloro comprimido. Cuando fallan estos sistemas se pueden liberar gas cloro. Otro lugar que pueden escaparse también es cuando se escapan en lo que es el transporte, ¿sí? Ahí se pueden generar intoxicaciones masivas por estos incidentes de escape de cloro o de estos comprimidos que se encuentran en el transporte. El gas cloro tiene un umbral de olor bastante bajo, pero es difícil distinguir las concentraciones que son tóxicas de las permisibles en el aire hasta que recién se manifiesta la toxicidad. Esta toxicidad, por las características del gas cloro, que es intermedio en cuanto a su solubilidad al agua, tarda en aparecer las manifestaciones de toxicidad.
¿sí? Hasta que recién, o sea, se desarrollan los síntomas clínicos. Lo que es la reacción del cloro con el agua de los pulmones van a generar ácido clorhídrico más ácidos hipoclorosos. Estos ácidos hipoclorosos a la vez se descomponen rápidamente en ácido clorhídrico y además en oxígeno desapareado. Todo esto va a dar una cascada oxidativa de radicales libres, obviamente, y generando daño, irritación, ¿sí? En las vías respiratorias. Algo que llama mucho la atención es que, bueno, además de que estas intoxicaciones, las que van a amenazar la vida, generalmente ocurren después de exposiciones importantes. Y después que los pacientes sometidos a bajas concentraciones o moderadas en formas crónicas, generalmente tienen mayor respuesta bronquial ante una exposición aguda al gas cloro. Bueno, esto ocurrió en Carolina del Sur aproximadamente a las 2 de la mañana, 2:40 am, un 6 de enero, en Greenville, Carolina del Sur. Un tren de carga con 3 vagones cisternas de cloro y un vagón cisterna de hidróxido de sodio chocaron con un tren estacionado en un ramal industrial. Imagínense las cantidades de cloro liberados a todas las personas que estaban cerca de este accidente, ¿sí? Sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno, las exposiciones al sulfuro de hidrógeno ocurren generalmente en industrias que se relacionan al manejo de desechos, petróleo, gas natural, aunque el envenenamiento también ocurre en los trabajadores de la industria del asfalto, del caucho, del nylon. La generación del sulfuro de hidrógeno se dan por mezclar diferentes productos químicos domésticos, una tendencia que se conoció como suicidio con detergentes. El sulfuro de hidrógeno es un producto de descomposición de material orgánico que se encuentran en alcantarillas y en pozos con materia fecal, con estiércol, y junto con el fluoruro de hidrógeno y la fosfina se diferencian de otros gases irritantes porque tienen mucha capacidad de toxicidad sistémica significativa. O sea, además de tener un efecto irritativo, tienen manifestaciones sistémicas específicas, ¿sí? Inhiben la respiración mitocondrial de manera similar al cianuro. Tiene un olor característico que es el olor a huevo podrido, que aunque es útil en el diagnóstico, no es específico del sulfuro de hidrógeno. A pesar de un umbral de olor sensible de varias partes por 1000 millones, se produce una fatiga olfativa rápida, lo que proporciona una percepción errónea de que la exposición y el riesgo disminuyó cuando en realidad es el individuo que dejó de sentir el olor a huevo podrido. A concentraciones bajas y moderadas, por ejemplo, cercanas a 500 partículas por millón, ya hay irritación de las mucosas del tracto respiratorio superior, que es la principal toxicidad, y después sobreviene lo que es la muerte en pacientes expuestos a altas concentraciones de sulfuro de hidrógeno por una mezcla entre lo que es la asfixia simple y la inhibición de la citocromo oxidasa, que es la mayoría de los casos es por inhibición de la citocromo oxidasa. Ni las concentraciones post-mortem del sulfuro de hidrógeno ni las de tiosulfato son confiables para determinar la causa de muerte. Y así terminamos con sulfuro de hidrógeno. Como les comenté en diapos previas, el fosgeno o el cloruro de carbonilo, ¿sí? Fue un arma de guerra, principalmente en la Primera Guerra Mundial. Después entró en desuso como arma de guerra, como gas tóxico. El fosgeno fue un arma química importante que produjo un montón de muertes en este contexto. Actualmente el fosgeno se utiliza en síntesis de varios compuestos orgánicos,
los isocianatos que están relacionados con los plásticos, y se ven intoxicaciones pero en forma más ocasional en relación a lo que era antes. Y también se ve como subproducto por el calentamiento o combustión de compuestos orgánicos clorados. Tiene relativamente poca solubilidad en agua y es capaz de llegar al alvéolo, o sea, no se absorbe en vía aérea superior. Y lo llamativo del fosgeno es que, además de que inicialmente produce manifestaciones bien limitadas, no da un cuadro de amenaza, por lo que la persona queda en ese entorno exponiéndose al fosgeno. Solamente va a dar manifestaciones en mucosas, en respiratorias superiores en caso de exposiciones muy intensas al fosgeno. Incluso lo que llama la atención es que se siente como olor a heno, lo que dicen el fosgeno. Entonces la persona generalmente siente como un olor agradable y no le produce sensación de necesidad de escapar, ¿sí? Entonces queda expuesto en forma prolongada a este gas tóxico y finalmente, bueno, termina la persona con un cuadro de distrés respiratorio, obviamente una manifestación más bien retardada. Generalmente estas manifestaciones retardadas de distrés respiratorio ocurren después de 24 horas o 24 horas aproximadamente de la exposición. Por lo tanto, un paciente que estuvo expuesto a este gas se requiere una observación prolongada del mismo, ¿sí? Porque quizás no podemos llevar una sorpresa con estos pacientes si vuelven a su hogar después de la exposición. Entre todas las cosas que produce el gas en contacto con el agua, el fosgeno en contacto con el agua, es liberación de ácido clorhídrico y activación de todas las especies reactivas de oxígeno, ¿sí? Y es lo que produce toda la lesión que lleva al distrés. Ahora vamos a hablar un poco sobre gases oxidantes, ¿sí? Estos, principalmente la toxicidad pulmonar de estos gases es por la liberación de radicales libres, ¿sí? En primer lugar, tenemos al oxígeno. La toxicidad por oxígeno es poco común generalmente en lugares de trabajo, pero irónicamente es mucho más común en pacientes hospitalizados, ¿sí? Las exposiciones prolongadas a altas concentraciones de oxígeno van a producir alteraciones en el sistema nervioso central, en retina y principalmente a nivel pulmonar. Lo que dicen varios estudios clínicos es que un ser humano puede llegar a tolerar oxígeno al 100% a presiones atmosféricas, o sea, a una atmósfera hasta 48 horas sin daño pulmonar agudo significativo. Ya cuando aumentamos las presiones, o sea, en condiciones hiperbáricas, 2 atmósferas, por ejemplo, que es lo que ocurre durante el buceo o dentro de una cámara hiperbárica presurizada, la toxicidad por oxígeno ahí se va a desarrollar en menor cantidad de tiempo. Estamos hablando de 3 a 6 horas. Y aunque nos resulte llamativo de alguna forma que el oxígeno, una molécula que uno la piensa como esencial, termine siendo perjudicial a concentraciones elevadas, no lo es tanto si lo pensamos de esta forma. Si el oxígeno juega un papel crítico en lo que es aceptar electrones, en lo que es la cadena de transporte de electrones, como vemos en la imagen, esta actividad también permite que el oxígeno acepte electrones de otros componentes, ¿sí? Y generándose así intermediarios del oxígeno, y son intermediarios reactivos. Esta generación de los intermediarios reactivos de oxígeno, como por ejemplo el superóxido, el oxígeno desapareado, el peróxido de hidrógeno, el óxido nítrico, van a terminar dando necrosis celular y apoptosis, obviamente en todo lo que es el tejido pulmonar.
El óxido nítrico, que se va a producir en todo este contexto de estrés oxidativo, también va a dar citotoxicidad y va a formar también el radical peroxinitrito, que también va a ser tóxico para lo que es el tejido respiratorio. Y como dato, se está haciendo experimentos con NAC, ¿sí? El mismo NAC que lo vimos en paracetamol, parenteral como forma como un antioxidante enzimático con todas estas reacciones. Así que bueno, en algún momento vamos a saber algún dato sobre el empleo de NAC endovenoso. En cuanto a los óxidos de nitrógeno, son una serie de compuestos nitrogenados, oxidados, como dice en el nombre, y esta oxidación puede ser de forma variable. Las sustancias más importantes incluidas dentro de este grupo son varias. Tenemos, por ejemplo, el dióxido de nitrógeno, el óxido nítrico, el tetróxido de dinitrógeno, el trióxido de nitrógeno, el óxido nitroso, etc. ¿Sí? Los óxidos de nitrógeno son de interés limitado en lo que es operaciones industriales, aunque se generan mucho durante la soldadura y lo que se llama la soldadura fuerte. El óxido de nitrógeno, además del cianuro, se producen por la pirólisis de la nitrocelulosa, que fue un componente muy importante en lo que eran las películas radiográficas hace un par de años. Por ejemplo, ahí lo que tenemos es una imagen de un incendio de un departamento de radiología en Cleveland. Esto pasó en 1929 con 125 víctimas. Todas estas murieron por intoxicación, por cianuro y por óxidos de nitrógeno, ¿sí? La toxicidad por los óxidos de nitrógeno también ocurre cuando se utilizan máquinas limpiadoras de hielo, por ejemplo, propulsadas a propano. Estas son máquinas especiales que están propulsadas por propano. Estas producen óxidos de nitrógeno, lo cual si estamos acompañados a una pista de patinaje con mala ventilación, ahí tenemos una acumulación de óxidos de nitrógeno. Y después, otra información interesante, por ejemplo, es que estos óxidos de nitrógeno se forman en los silos por descomposición de todo lo que está dentro de los silos. Estos óxidos de nitrógeno lo que va a hacer es matar a los roedores o lo que haya dentro del silo, y después si alguna persona cae dentro de este ambiente confinado y lleno de óxidos de nitrógeno, también va a encontrar la muerte rápidamente por falta de oxígeno principalmente. Acá estaríamos hablando de un desplazamiento del oxígeno más que del efecto del óxido de nitrógeno. En este caso, del aumento de concentración del óxido de nitrógeno dentro de un silo, ¿no? Y después, además, también tenemos la exposición crónica a los óxidos de nitrógeno. Esto, por ejemplo, se debe a la exposición al smog fotoquímico, que ya lo hablamos en unas diapositivas anteriores, en donde acá en los óxidos de nitrógeno lo que va a hacer va a predisponer a las personas a desarrollar, incluso a exacerbar enfermedades pulmonares crónicas en este caso. Otro de los efectos de los óxidos de nitrógeno es de formar los peroxinitritos a nivel del aparato respiratorio. Esto también tiene un efecto deleterio en lo que es la membrana alveolar. Bueno, prácticamente es esto. Y también otra de las cosas es que puede producir metahemoglobinemia. Así que ahí pasamos a hablar un poquito sobre las placas radiográficas en la historia. Estuve averiguando. Al principio las placas radiográficas se hacían en vidrio, después pasaron a nitrato de celulosa, después acetato de celulosa, y actualmente las placas son de poliéster, así que no tendrían este problema en el caso de prenderse, ¿sí? De quemarse. Y otra de las cosas que me parece interesante comentarles
es que en los escapes de los autos, fíjense el contenido de los escapes de los autos, ya que hablamos del smog fotoquímico, tienen los principales componentes de lo que es el smog fotoquímico, principalmente los óxidos de nitrógeno y los óxidos de azufre. El ozono. El ozono es abundante en lo que es la estratosfera, ¿sí? Y esto se encuentra a bastante distancia del planeta, de donde estamos nosotros actualmente. El ozono se forma por acción de la luz ultravioleta sobre las moléculas del oxígeno y reduce así la cantidad de la radiación solar ultravioleta que llega a la Tierra. El ozono, pero también el ozono es un componente importante de lo que es el smog fotoquímico y como tal contribuye a lo que es la enfermedad pulmonar crónica. Entonces se produce en cantidades importantes por equipos de soldadura, equipos eléctricos de alto voltaje, fotocopiadoras se puede producir el ozono, impresoras láser también, debido a su alta electronegatividad. En este caso solamente el flúor es más electronegativo que el ozono. El ozono es uno de los oxidantes más potentes disponibles. Por este motivo se utiliza como blanqueador, es una alternativa al cloro en lo que es la depuración del agua y en tratamientos de aguas residuales, así que bueno, ojo con este ozono que puede estar para tratamientos de depuración y tratamiento de aguas residuales, ¿sí? Que pueden liberarse y ser tóxicos también. Bueno, y tenemos el último grupo, acá está ese grupo de las misceláneas, tenemos gases irritantes, vamos a ver un poquitito sobre esto. Por una parte tenemos el isocianato de metilo, ya lo hablamos un poco cuando hablamos del desastre de Bhopal. Se utiliza mucho para lo que es la industria de los polímeros. Ustedes ya tienen una idea de que monómeros se unen y forman los polímeros. Esto está relacionado con el tema de los plásticos principalmente. El metilisocianato es una serie de compuestos que comparten un isocianato y el disocianato, por ejemplo, de tolueno, el disocianato de difenilmetano, son productos químicos importantes en lo que es la industria de los polímeros. Las personas expuestas, en este caso al isocianato de metilo, por ejemplo, en Bhopal, el distrés respiratorio fue evidente tanto clínico como radiográficamente, ¿sí? Y el metilisocianato es un irritante respiratorio significativo, muy potente, más que los otros derivados de isocianato que se usan con regularidad. Es altamente reactivo a muchos elementos, principalmente con el agua, que fue el origen del desastre en Bhopal. En Bhopal hubo una mezcla del isocianato de metilo con agua por un tema de las cañerías que se empleaban, como había una especie de reducción de gastos, se empleaban las mismas cañerías para pasar agua y para pasar isocianato de metilo, se olvidaron de cerrar algunas llaves y pasó el agua a donde estaba el isocianato de metilo. Esto generó una reacción exotérmica importantísima que no se pudo controlar y se terminó liberando el isocianato de metilo al exterior. Este isocianato de metilo es muy irritante, es muy soluble en agua, como dijimos recién, y afecta principalmente las vías aéreas superiores. Esto es a bajas dosis, pero a medida que aumenta la dosis y aumenta la exposición del individuo al isocianato de metilo, va a empezar a comprometer lo que es nivel pulmonar, de la misma forma que hace el fosgeno, por lo que el desastre se puede comparar a lo sufrido a los soldados en la Primera Guerra Mundial. O sea, lo que pasaron la gente en Bhopal es muy parecido al fosgeno en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? En cuanto a los agentes antidisturbios, como así son llamados, también me gustaría hablarles un poquito sobre esto. Los primeros que aparecieron son los MASE, que son estos, ¿sí? Principalmente eran cloroacetona,
cloroacetofenona, ¿sí? Y después aparecen el clorobencidilidemmalononitrilo, perdonen, pero son muy difíciles de decir. Ese es el típico gas lacrimógeno, ¿sí? Estos son los primeros que aparecen, el CN y el CS. Ambas sustancias son sólidas y se dispersan por medio de empleo de pirotecnia, ¿sí? Principalmente pirotecnia o algún hidrocarburo explosivo, inflamable, que genera la dispersión de este polvo blanco, lo cual lo que sucede en estos casos es que la dosificación de estas sustancias se vuelve un tanto impredecible, depende mucho de los factores climáticos y muchas veces la persona que larga estos CN y CS terminan siendo envenenados, ¿sí? Por eso está como medio en desuso el CN y el CS. Los efectos de estos gases son generalmente transitorios, con recuperación completa, generalmente a los 30 minutos es lo más típico, aunque se describen efectos pulmonares de larga duración relacionados con lo que es el asma y la hiperreactividad bronquial. El tema es que la exposición en espacios cerrados o a corta distancia a estos gases pueden desencadenar toxicidad ocular, quemaduras dérmicas, laringoespasmo, distrés respiratorio o muerte. Así que no son tan inofensivos. Debido a su alto potencial de toxicidad severa, el CN y el CS fueron reemplazados por otro agente de uso civil, que es la oleoresina capsicum, el OC, que es este que tenemos acá abajo. También conocido como spray pimienta o masa de pimienta. Aunque la capsaicina, su componente activo del gas pimienta, se considera que es menos tóxica que el CN y el CS, en ocasiones también puede desencadenar neumonitis y muertes, así que no es tan inofensiva, que digamos. La capsaicina se une a un receptor que se llama receptor vainilloide 1 o BR1, también llamado receptor potencial transitorio vainilloide 1, TRPV1, que este es un nocireceptor. Este nocireceptor es un nocireceptor dependiente del calor, por lo que tanto esta exposición el individuo la siente como calor y la estimulación del receptor libera sustancia P, que es un neuropéptido involucrado en lo que es la transmisión de los impulsos por dolor. La sustancia P también participa en lo que es la inflamación neurogénica, que en el caso del pulmón va a producir distrés respiratorio y broncoconstricción. Por eso decimos que no es tan inofensivo la capsaicina. En cuanto al tratamiento de estos agentes antidisturbios, así como se llaman, el agua fría produce un alivio sintomático más temprano. Pero lo que se vio es que la inmersión en aceite tendría beneficios más duraderos. Pero lograr hacer una inmersión de un paciente en aceite, la verdad que es muy complicado. Así que es más fácil recurrir al agua fría. Generalmente lo que se hace es el chorro de agua fría directamente sobre el cuerpo de los pacientes. Tener en cuenta la eliminación de la ropa contaminada, ¿sí? Y colocar esta ropa en bolsas herméticas. Sacar los lentes de contacto es otro paso importante. Como les dije, la irrigación de la piel con abundante agua fría para exposiciones dérmicas significativas. Después tenemos tratamientos sintomáticos, donde tenemos anestésicos, oftálmicos, de tipo tópico, broncodilatadores, tratamientos orales, antihistamínicos, corticoides
Y lo que se está viendo que parece que funciona es la mezcla de suspensiones, de mezcla de antiácidos, por ejemplo el Milanta que tiene hidróxido de magnesio, más el Benadryl con difenhidramina, se hace una mezcla y no se da vía oral, sino que se aplica directamente en la parte de la piel que duele y generalmente refieren un alivio de los síntomas estos pacientes. Así que bueno, ahí les tiré eh, unos tips para el tratamiento de estas exposiciones a los agentes antidisturbios. Por si no lo conocen, así son estos aerosoles con capsaicina, con el gas pimienta. Les comento a título informativo por experiencia personal, la mayoría de las consultas que me llegaron a la guardia por estos casos, dejo de pensar en exposiciones por tumultos o por situaciones relacionadas con manifestaciones en la calle. Peleas de trabajadoras sexuales es la primera de las causas que concurren a la guardia con estos sprays, principalmente la exposición en los ojos. Y otra de las causas que llegan a la guardia son causas accidentales en niños curiosos que revisan las carteras de las madres y se encuentran de pronto con este aparatito y le llaman la atención y se lo tiran en la cara. Son las causas más frecuentes de consultas por estos gases pimienta. Espero que les sean de utilidad. ¿Qué pasa con el tratamiento de gases irritantes y el distrés respiratorio? Importantísimo lo que es el apoyo meticuloso de lo que es la permeabilidad de las vías aéreas, limitando todos tipos de secreciones bronquiales y pulmonares, o sea, muy buena aspiración, mantener la oxigenación, administrar oxígeno suplementario, broncodilatadores, se recomienda una sedación ligera como ansiolítico y la terapia con corticoides frecuentemente mejora algunos marcadores, ¿sí?, de daño pulmonar, ya sea por vía inhalatoria o vía intravenosa. Ahí ya llegamos a las últimas diapositivas, así que no me odien tanto. Lo que es el fiebre por humo de metal, esto lo vamos a hablar también cuando hablemos de metales, y lo que es fiebre por polímeros fluorados, por ejemplo el teflón. Es un síndrome similar al un cuadro de influenza que puede llegar a ser recurrente y que se desarrolla varias horas después de la exposición a vapores de óxidos metálicos, ¿sí?, generados, por ejemplo, por la soldadura, galvanización, fundición de estos metales. La mayoría de estos síntomas de la fiebre por vapores metálicos son similares a los esperados por el gas irritante en exposiciones, ¿sí? Por ejemplo, disnea, tos, dolor de pecho, etc. Pero acá se suma la fiebre, ¿sí? Típicamente estamos hablando de 38, 39 grados y ahí podemos diferenciar lo que es el gas irritante de lo que es fiebre por humo de metal, ¿sí? O sea, estamos en manifestaciones de un gas irritante que además tiene manifestaciones de fiebre. Además, los pacientes van a experimentar dolor de cabeza, sabor metálico en la boca, mialgias, escalofríos. Estamos hablando de algo un poco más elevado de lo que estamos viendo con los cuadros irritativos que vimos recién. No se produce toxicidad pulmonar directa y los pacientes con fiebre por vapores metálicos suelen tener radiografías de tórax normales. Curiosamente, se desarrolla una tolerancia aguda, generalmente por exposiciones diarias repetidas, para producir síntomas progresivamente más leves en la medida de que la persona se vaya exponiendo a estos gases. Sin embargo, la tolerancia esta va a desaparecer después de una breve pausa laboral,
por ejemplo, un fin de semana o unas vacaciones, y cuando se reanuda la actividad, puede llegar a aparecer otra vez lo que se llama la fiebre del lunes por la mañana. Muchos óxidos metálicos son capaces de generar este cuadro de fiebre por humo de metal. Por ejemplo, todo lo relacionado con la soldadura de acero galvanizado, que son los que tienen zinc. La fiebre por humo metálico también ocurre comúnmente después de la soldadura a altas temperaturas de compuestos que contienen cobre, que explica la denominación histórica de lo que se llama fiebre de los trabajadores de fundición de latón. Existe una fuerte asociación entre estas fiebres por humos metálicos con la soldadura y con los síntomas respiratorios relacionados con la soldadura que sugiere asma ocupacional. Las concentraciones de metales en suero y en orina generalmente no se elevan después del evento, aunque también se encuentran elevadas crónicamente después de la actividad ocupacional diaria. La etiología de estos cuadros de fiebres por vapores metálicos es objeto de debate, pero el síndrome tiene características que sugieren una etiología inmunológica por una parte y por otra parte toxicológica. La liberación del antígeno con respuesta inmunológica parece ser la responsable de lo que es la inducción de los síntomas, y con la exposición posterior se detectan acá citoquinas proinflamatorias, factores de necrosis tumoral alfa, varias interleuquinas, en todo lo que es el líquido de lavado bronquioalveolar, y sin embargo, debido a que los síntomas a menudo ocurren con la primera exposición a los humos, presumiblemente existe un efecto tóxico directo sobre la mucosa respiratoria. Así que tenemos por una parte un cuadro inmunológico y por otra parte tenemos un efecto tóxico directo sobre la mucosa respiratoria de los humos de los metales. La exposición a ciertos humos metálicos, como dijimos recién, el zinc o también el óxido de cadmio, producen efectos tóxicos directos sobre el parénquima pulmonar. El tratamiento generalmente es de apoyo, es analgésicos, antipiréticos, no hay antídotos específicos, no recomendamos quelación a menos que se indique lo contrario. Por ejemplo, es muy probable que los pacientes con distrés respiratorio después de inhalar vapores metálicos que tengan toxicidad por metales, por ejemplo, una neumonitis por cadmio, que lo vamos a ver cuando hablamos de cadmio, el curso natural de la fiebre por vapores metálicos implica una resolución espontánea, como dijimos recién, de 48 horas. Los síntomas persistentes son raros y deben impulsar una investigación para detectar la toxicidad por metales. La neumonitis por metales, acá estamos hablando de zinc, cadmio, níquel y mercurio elemental, son exposiciones agudas por inhalación a ciertos compuestos metálicos que producen efectos clínicos idénticos a los de los irritantes químicos. El humo del cloruro de zinc se usa como humo artificial porque es denso, porque es blanco, y todavía se usa una solución acuosa como fundente de toda esta soldadura. La exposición a vapores de cloruro de zinc durante unos pocos minutos se asocia a distrés respiratorio y muerte. El óxido de cadmio se genera también durante la quema de cadmio metálico en ambientes que contienen oxígeno, como ocurre durante la fundición o la soldadura. El refinado de níquel se utiliza también monóxido de carbono por todo un proceso que produce el carbonilo de níquel, que es un oxidante pulmonar volátil. La inhalación de mercurio elemental, que ya lo vamos a ver cuando veamos mercurio volatilizado, ocurre durante la aspiración de derrames de mercurio o por la extracción casera de valiosos metales. El mecanismo de toxicidad por lo general se relaciona con un estrés oxidante y una respuesta inflamatoria pronunciada, todo acompañado de las citoquinas y factores de necrosis tumoral alfa que hablamos siempre, ¿sí? De acuerdo a la función de los metales y además a las reacciones redox.
Los pacientes con neumonitis por metales presentan opresión en el pecho, tos, fiebre, signos compatibles con distrés respiratorio. Las neumonitis por metales se distinguen de otras causas de distrés respiratorio solo por la historia o respectivamente por concentraciones elevadas de metales en suelo u orina. Casi tenemos elevaciones de metales en suelo u orina. Además de las medidas de soporte estándar, los pacientes con neumonitis agudas inducidas por metales deben ser hospitalizados, se dan corticoides, la terapia de quelación generalmente no tiene un beneficio documentado para el tratamiento con distrés respiratorio, pero está indicado según las indicaciones convencionales. Y con esta diapositiva espero que estén despiertos, que no se me hayan dormido. La próxima clase es un poco más interesante. Los despido de la primera parte. Por último, antes de despedirnos de esta primera clase, espero que estén vigiles y reactivos. Les comento de que muchas de estas cosas que vimos en esta clase las vamos a volver a ver cuando hablemos humo de incendio, ¿sí? Así que quizás en la clase de humo de incendio les va a terminar de cerrar un montón de conceptos relacionados con los gases irritantes, ¿sí? Bueno, por ahora los despido y nos vemos en la próxima clase de Hipoxias 2.